Bienvenido a nuestro canal. Por favor, dale like y suscríbete al canal para que no te pierdas los nuevos videos. Que lo disfrutes. Nunca imaginé que estaría aquí, de pie frente a este extravagante rascacielos, con sus ventanas de vidrio brillando bajo las luces doradas de la ciudad. La entrada estaba adornada con imponentes arreglos florales y los invitados, que salían de vehículos de lujo, vestían sus mejores galas, mujeres en vestidos relucientes, hombres en smokines a medida, todos riendo, mezclándose, viviendo en un mundo de estatus y poder. Y aquí estaba yo, invitado a una boda a la que no tenía por qué asistir, la boda de Claudia, mi ex esposa. Durante años la había apartado de mi mente, dejando que el tiempo y la distancia borraran el amargo final que habíamos compartido. Había seguido adelante, o al menos eso me había convencido a mí mismo, pero entonces llegó la invitación, escrita a mano, elegante, deliberada. En el momento en que vi la curva familiar de su letra, sentí que algo se removía profundamente dentro de mí. Espero que asistas, fue todo lo que había escrito, sin explicaciones, sin cortesías innecesarias, solo esas 4 palabras cargadas de significado. Debería haberlo ignorado, pero la curiosidad tiene una manera de arrastrar a un hombre a lugares donde sabe que no debería ir. Así que vine. Entrar al gran salón de baile fue como caminar hacia otra vida. Las arañas colgaban como cristales en cascada, iluminando los suelos de mármol bajo mis pies. Los camareros se deslizaban por la sala llevando copas de champán, y una orquesta en vivo tocaba una suave melodía que se fundía en el aire como seda. Era un mundo que Claudia siempre había querido, un mundo que había construido para sí misma, muy alejado de la vida que una vez compartimos. Me mantuve en las sombras, desapercibido, al menos hasta que lo vi, Richard, el hombre que había ocupado mi lugar. ¿Sabía de él, cómo no hacerlo? Un magnate financiero, uno de la élite, un hombre cuyo rostro adornaba las revistas de negocios junto al de mi exesposa. Estaba en el centro de la multitud, disfrutando de la admiración, su brazo posesivo alrededor de la cintura de Claudia. Y entonces sus ojos se fijaron en mí. Por un momento pensé que me ignoraría, que fingiría que no existía, como si no fuera más que un fantasma del pasado de Claudia. Pero en cambio, sonrió, esa clase de sonrisa condescendiente que hombres como él reservan para quienes creen que están por debajo de ellos. Se acercó y su voz fue un siseo tranquilo: eres un desertor de secundaria, ¿verdad? Hazte un favor y corta lazos con mi esposa. La audacia. Lentamente giré mi mirada hacia él, estudiando la arrogancia en su expresión, la forma en que sus labios se curvaban con satisfacción, como si esperara que me encogiera bajo sus palabras. No tenía idea de con quién estaba hablando. Podría haber reaccionado, podría haber dejado que mi orgullo me llevara a un enfrentamiento, pero en cambio solo sonreí, una sonrisa conocedora y divertida, porque si Richard pensaba que yo era un simple desertor, una nota olvidada en la historia de Claudia, entonces estaba a punto de llevarse una sorpresa que nunca vería venir. Hubo un tiempo en que Claudia y yo éramos inseparables. No siempre fuimos estas personas, ella, la intocable directora ejecutiva de un gran banco, y yo, el hombre que ella había dejado atrás hace mucho. Hubo un tiempo en que me miraba como una persona mira a su mundo, con amor, admiración y la creencia de que juntos podíamos conquistar cualquier cosa. Nos conocimos siendo adolescentes, 2 personas de orígenes muy diferentes. Claudia siempre había sido determinada, su mente diseñada para la ambición, para el control, para pasos calculados que la llevaran a donde quería ir. Yo, por otro lado, nunca me importaron las reglas, las instituciones, los caminos trazados por otros. Mi corazón pertenecía a la música, al piano, a las melodías que hablaban más fuerte que las palabras. En aquel entonces, ella amaba eso de mí. Se sentaba a mi lado en el banco del piano, observando cómo mis dedos danzaban sobre las teclas, su cabeza descansando en mi hombro mientras componía canciones solo para ella. Me decía que mi música la hacía sentir viva, que era lo único en su mundo estructurado que sentía impredecible, real. No tienes que seguir sus reglas, le dije una vez. Solo puedes vivir. Ella sonrió, una rara sonrisa suave que solo mostraba cuando estábamos solos los dos. Quiero lo mejor para nosotros, dijo. En ese momento, le creí. Pero con los años, su amor por mi música se convirtió en algo más, algo resentido, algo desaprobador. No puedes vivir solo de la música, decía, con la frustración colándose en su voz. ¿Qué clase de vida es esa?
Para ella, la estabilidad lo era todo, un futuro necesitaba ser construido, no dejado al azar. Y en su mente, mi negativa a conformarme, a perseguir ascensos y títulos, significaba que no tenía futuro alguno. Al principio, los cambios fueron sutiles, pequeños comentarios aquí y allá, suaves empujones para que pensara en mi futuro, para que considerara algo más estable. Pero pronto se convirtió en una brecha demasiado amplia para ignorarla. Recuerdo la noche en que todo llegó a su punto crítico. Estábamos en nuestro pequeño apartamento, el que habíamos alquilado después de la universidad, donde yo pasaba noches componiendo mientras ella se enterraba en libros de texto de negocios. Llegó tarde a casa, su expresión indescifrable, su postura tensa. Necesitamos hablar, dijo. Ya sabía lo que venía. Esto no está funcionando. Solo asentí. No hubo gritos, ni súplicas, ni intentos desesperados por hacerla quedarse. Podía verlo en sus ojos, ya había decidido. Se fue, y yo la dejé ir. Así que Claudia escaló la escalera corporativa, y yo desaparecí en mi música, viajando de ciudad en ciudad, tocando en bares de jazz, en esquinas de calles, en grandes salas. Ella construyó su imperio, y yo construí el mío. Pero la diferencia era que el mío no necesitaba validación. Pasaron los años, ella se volvió poderosa, influyente, un nombre que comandaba respeto. Y yo me convertí en algo que ella nunca vio venir. Y ahora aquí estábamos, en su boda, en su mundo perfecto, y sin embargo, por alguna razón, me había invitado. Miré alrededor del salón de baile, las arañas de cristal, los imponentes centros florales, la gente vestida de riqueza y estatus. Este era su mundo ahora. ¿Por qué viniste siquiera? Me giré al escuchar la voz y encontré a Marcus, el hermano menor de Claudia, de pie a mi lado. A diferencia de su hermana, Marcus nunca me había juzgado. Si acaso, había admirado mi música, colándose a menudo en mis presentaciones solo para escuchar. Curiosidad, supongo, respondí con una smirk. Marcus exhaló, sacudiendo la cabeza. Richard es un idiota. No sabe quién eres, ¿verdad? No, dije simplemente. Marcus soltó una media risa. Podrías arruinarlo en un segundo y ni siquiera lo sabe. Me encogí de hombros. Esa es la parte divertida. Justo entonces, la voz de Richard resonó de nuevo, más fuerte esta vez, dirigida a mí. ¿Por qué está alguien como tú aquí siquiera? Este evento es para gente de estatus. Giré la cabeza lentamente, encontrándome con su mirada. Estaba disfrutando esto, este momento de superioridad, esta creencia de que había ganado algo, que yo no era nada. Podría haber respondido, podría haberlo humillado con unas pocas palabras bien colocadas, pero en cambio solo reí entre dientes, porque este hombre no tenía idea de a quien acababa de insultar, y pronto lo descubriría. El salón de recepción era grandioso, diseñado para personas que vivían sus vidas en las altas esferas de la sociedad. Arañas de cristal goteaban del techo, refractando luz dorada sobre mesas cubiertas con servilletas de seda y cubiertos pulidos. Un cuarteto de cuerdas tocaba en el fondo, esa clase de música elegante y contenida que encajaba perfectamente con el mundo de Claudia. Tomé un sorbo de mi bebida, no particularmente interesado en el fino whisky que servían. A mi alrededor, las conversaciones zumbaban sobre mercados bursátiles, fusiones de alto perfil e influencia política. Este no era mi mundo, y no tenía deseo de pertenecer a él. Sin embargo, a pesar de eso, estaba aquí. Debería haber salido en el momento en que Richard me lanzó su pequeño insulto. No tenía nada que probar, nada que ganar al quedarme. Pero algo sobre este momento, sobre estar en una sala llena de gente que pensaba que lo sabía todo, me mantuvo anclado en el lugar. Y entonces lo vi, Marcus. A diferencia de Claudia, Marcus nunca dejó que el estatus social dictara sus relaciones. Siempre había sido más abierto, más genuino. Era un hombre que, a pesar de su éxito como analista de inversiones, aún valoraba las cosas simples. Nos conocimos hace años, cuando Claudia y yo aún estábamos juntos. Él era más joven, aún encontrando su camino, y por alguna razón se había sentido atraído hacia mí, intrigado por la forma en que vivía. Donde Claudia había visto irresponsabilidad, Marcus había visto libertad. Se colaba en mis presentaciones,
absorbiendo la música como si le hablara de formas que los números y los informes financieros nunca podrían. Y ahora aquí estaba, de pie frente a mí, sacudiendo la cabeza con una sonrisa irónica. Le dije a Claudia que no debería haberte invitado si Richard iba a actuar así, dijo, su voz baja para que solo yo pudiera oírlo. Déjalos tener su momento, respondí, imperturbable. Es su noche, después de todo. Marcus resopló. Eso es generoso de tu parte. No se lo merece, ¿sabes? Lo sabía, pero no era mi problema. Sin embargo, Richard aún estaba disfrutando de su pequeño viaje de poder. ¿Por qué está alguien como tú aquí siquiera?, gritó de nuevo, su voz deliberadamente alta para que la gente cercana lo escuchara. Este evento es para gente de estatus. Giré la cabeza ligeramente, encontrándome con su mirada. A su alrededor, los invitados se movieron incómodos, sintiendo la hostilidad en sus palabras, pero a Richard no le importaba. Estaba demasiado ebrio de su propia arrogancia para notarlo. Reí entre dientes, un sonido tranquilo y divertido que hizo que su ceño se frunciera. ¿Qué es tan gracioso?, exigió, dando un paso más cerca. Nada, respondí suavemente. Solo me parece interesante cómo la gente asume que el estatus está definido por la ropa que usas, el título en tu tarjeta de presentación o el peso de tu cuenta bancaria. Richard se burló. Eso es porque así es. Y tú eres solo un don nadie que mi esposa cometió el error de invitar. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para ponerme en mi lugar, pero no reaccioné como él quería. En cambio, solo sonreí, porque en ese momento me di cuenta de algo: Richard no tenía idea de quién era yo, y tampoco Claudia. Había pasado años construyendo una vida fuera de su mundo, lejos de rascacielos corporativos y reuniones de alta sociedad. Había vertido mi alma en mi música, viajado por el mundo, actuado en lugares donde ellos nunca pondrían un pie. Había construido algo para mí mismo, algo real, algo duradero. Y sin embargo, a sus ojos, yo seguía siendo el mismo hombre del que Claudia se había alejado hace todos esos años. Ese era el verdadero chiste. Marcus, de pie a mi lado, sonrió como si pudiera leer mis pensamientos. «Realmente no sabes quién es, ¿verdad?», murmuró lo suficientemente alto para que Richard lo oyera. Richard frunció el ceño, su bravuconería tambaleándose por primera vez. «¿De qué diablos estás hablando?». Podría habérselo dicho. Podría haberle revelado la verdad en ese mismo momento. Pero, ¿dónde estaba la diversión en eso? En cambio, solo tomé otro sorbo de mi bebida y me alejé, dejando a Richard cocinándose en su propia ignorancia, porque pronto iba a descubrir exactamente quién era yo, y cuando ese momento llegara, sería su mundo el que se derrumbaría. No siempre fui el hombre que estaba en este lujoso salón de baile, intercambiando miradas presumidas con hombres como Richard. Hubo un tiempo en que mi nombre no significaba nada, cuando mis bolsillos estaban vacíos y cuando Claudia me miraba como si fuera una carga en lugar de un compañero. Había crecido en un mundo donde el dinero abundaba, donde el nombre de mi padre tenía peso en salas de juntas y círculos de negocios. Pero ese mundo colapsó de la noche a la mañana, una mala inversión, una decisión equivocada, y todo desapareció. La gran propiedad en la que una vez vivimos fue vendida para pagar deudas, los autos caros fueron embargados antes de que pudiéramos adaptarnos a la realidad de estar en bancarrota. Mi padre nunca volvió a ser el mismo después de eso. Recuerdo la mañana en que desperté y lo encontré sentado en la cocina, mirando a la nada, una taza de café intacta en sus manos temblorosas. Había construido un imperio y lo había perdido todo, y en sus ojos vi a un hombre que no tenía idea de cómo vivir fuera de la riqueza. Pero yo era diferente. No estaba atado al mercado bursátil, a la búsqueda interminable de estatus, a la creencia de que el valor de la vida se medía en dólares. Lo que tenía, lo que ningún colapso financiero podría quitarme jamás, era mi música. Incluso después de mudarnos a un pequeño apartamento, despojados de todo lujo, no me importaba. Tenía mi viejo teclado, un par de auriculares gastados y una imaginación que nunca dejaba de crear melodías. Fue entonces cuando conocí a Marcus. Estaba tocando en la sala de música de la escuela, mis dedos deslizándose sobre las teclas, perdido en una canción que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba componiendo. La puerta crujió al abrirse, y levanté la vista para ver a un chico más joven parado en el umbral, con los ojos abiertos de asombro.
Eso fue increíble, había dicho. Nos hicimos amigos casi al instante. Marcus siempre había admirado mi música, se colaba en los ensayos, observándome tocar, haciendo preguntas interminables sobre cómo componía, cómo convertía las emociones en sonido. Todavía era un adolescente, pero incluso entonces tenía la mente aguda de un hombre de negocios. «Podrías ganar dinero con esto», me dijo una vez. «Dinero de verdad». Me reí de la idea. En ese entonces no pensaba en fama ni fortuna, solo quería tocar. Entonces Claudia entró en mi vida. Ella era todo lo que yo no era, estructurada, disciplinada, siempre persiguiendo la próxima meta. Al principio, admiraba mi espíritu libre. Se sentaba a mi lado mientras tocaba, escuchando con una mirada soñadora en sus ojos. Pero la admiración lentamente se convirtió en frustración. «Necesitas un plan», decía. «No puedes simplemente tocar música para siempre y esperar que la vida funcione». Quería que fuera algo que no era. No discutí, no traté de cambiar su opinión. Solo la dejé ir. Mientras ella escalaba la escalera corporativa, yo hice mis maletas y viajé. Toqué en clubes de jazz, en esquinas de calles, en bares clandestinos donde la gente no buscaba la próxima gran cosa, solo querían sentir algo real. Y eso era lo que hacía mi música, llegaba a las personas, les hablaba de formas que las palabras nunca podrían. Nunca me importó el dinero, pero el dinero llegó de todos modos. Construí un nombre para mí mismo, no en salas de juntas ni rascacielos, sino en salas de conciertos, en videos virales que acumularon millones de vistas. Mi base de fans abarcaba el mundo, pero nunca alardeé de mi éxito. Y ahora estaba de nuevo en el mundo de Claudia, observando cómo su nuevo esposo se burlaba de mí, completamente ajeno al hecho de que el desertor de secundaria, al que estaba ridiculizando, podía comprar y vender su imperio entero 10 veces. Richard no lo sabía, pero Marcus sí. Estaba a mi lado, su expresión indescifrable mientras veía a Richard hundirse más en su propia arrogancia. «Realmente no sabes quién es, ¿verdad?», dijo Marcus finalmente, su voz calma pero teñida de diversión. Richard se giró hacia él con el ceño fruncido. «¿De qué diablos estás hablando?». Solté una risita tranquila, sacudiendo la cabeza. «Nada», dije, tomando otro sorbo de mi bebida. «Disfruta tu noche». Y con eso, me alejé, dejando a Richard cocinándose en su propia ignorancia, porque pronto iba a descubrir exactamente quién era yo, y cuando ese momento llegara, la expresión en su rostro valdría cada segundo de esta ridícula noche. La ceremonia de la boda había terminado, y ahora la recepción estaba en pleno apogeo. Los invitados chocaban sus copas de champán, murmurando sobre negocios y vacaciones de lujo mientras la orquesta tocaba una melodía elegante de fondo. El personal de servicio se movía sin problemas entre las mesas, rellenando bebidas, ofreciendo hors d'oeuvres delicadamente presentados y asegurándose de que la experiencia de cada invitado fuera impecable. Había permanecido al margen durante la mayor parte de la noche, un outsider en un mundo que había dejado atrás deliberadamente. Pero Claudia, siempre tan cuidadosa con las apariencias, finalmente se dirigió hacia mí. Se veía exactamente como la recordaba, elegante, serena, la definición misma del éxito. El vestido que llevaba era una extensión de esa imagen, ajustado a la perfección, lo suficientemente caro como para hacer una declaración sin parecer excesivo. Se detuvo frente a mí, con una chispa de vacilación en sus ojos. «¿Viniste?», dijo suavemente, como si no hubiera esperado que lo hiciera. «Sí», respondí. Por un momento, pareció insegura de qué decir. Tal vez se preguntaba por qué había aceptado la invitación en primer lugar, tal vez quería saber qué había estado haciendo todos estos años, o tal vez simplemente estaba dándose cuenta de que no era el mismo hombre que ella había dejado atrás. Antes de que pudiera decir otra palabra, él intervino: «Richard, el hombre que había pasado toda la noche intentando menospreciarme, como si hacerlo consolidara su propia superioridad». Su brazo se envolvió alrededor de la cintura de Claudia, su agarre firme, posesivo. «Escucha, desertor», se burló, su voz cargada de arrogancia, «mi esposa no necesita a alguien como tú merodeando por aquí. Corta lazos y sigue adelante». Era casi cómico como estaba allí, tan seguro de su dominio, tan convencido de que yo no era más que una nota al pie en el pasado de Claudia. Solté un suspiro, sacudiendo la cabeza ligeramente. «Está bien», dije,
sacando mi teléfono del bolsillo. Empezaré cerrando mi cuenta de $700 millones en tu banco. En el momento en que las palabras salieron de mi boca, el aire en el salón de baile pareció cambiar. Todo, cada conversación, cada tintineo de una copa de champán, cada nota de la orquesta, pareció detenerse de golpe. Las personas a nuestro alrededor giraron sus cabezas, sus expresiones una mezcla de conmoción y desbelief. Pero la mejor reacción vino del propio Richard. Su smirk vaciló, su confianza se tambaleó. ¿Qué? Balbuceó, como si no me hubiera escuchado correctamente. Miré a Claudia, que se había puesto pálida, su agarre apretándose alrededor del tallo de la copa de champán en su mano. «¿Me escuchaste?», dije casualmente, inclinando la cabeza. «Voy a retirar $700 millones. Tu esposa es la directora ejecutiva, ella puede manejarlo, ¿verdad?». Silencio, el tipo de silencio que no solo llena una sala, sino que la asfixia. Marcus, que había estado observando desde un lado en silencio, soltó un silbido bajo, sacudiendo la cabeza con diversión. «Maldita sea», murmuró por lo bajo. Volví mi mirada hacia Richard, que estaba luchando por procesar lo que acababa de pasar. Sus manos temblaban a sus costados, su mandíbula se tensaba, todo su comportamiento pasando de arrogancia a pánico absoluto. «Estás mintiendo», dijo finalmente, pero no había convicción detrás de sus palabras. Claudia, sin embargo, no fue tan rápida en descartarme. Extendió la mano, agarrando mi muñeca, su voz apenas un susurro. «Estás bromeando, ¿verdad?». Había algo en sus ojos, algo que no había visto en mucho tiempo, miedo, no el miedo de perderme, sino el miedo de perder lo que yo representaba. Me encogí de hombros, deslizando mi teléfono de vuelta en mi bolsillo. «¿Por qué bromearía?», dije con ligereza. «Tu esposo quería que me fuera. Solo estoy facilitando las cosas». El color se drenó del rostro de Richard. Se giró bruscamente hacia Claudia, su voz quebrándose mientras exigía: «Esto es una broma, ¿verdad? Este tipo no tiene ese tipo de dinero». Pero antes de que Claudia pudiera responder, Marcus, que había estado disfrutando demasiado de la escena, soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «Realmente no sabes quién es, ¿verdad?». Los ojos de Richard se movieron entre Marcus y Claudia, su pánico creciendo por segundos. Podía verlo, la realización empezando a colarse, el peso de su error asentándose pesadamente sobre sus hombros. Y por primera vez esa noche, no fue él quien estaba en control. Me giré para irme, completamente preparado para alejarme y dejarlos lidiar con las consecuencias de su propia arrogancia, pero justo cuando di un paso adelante, Richard agarró mi brazo. «Espera». Liberé mi brazo, encontrándome con su mirada desesperada, con una mirada impasible. «Hiciste tu punto», dijo, su voz inestable. «Obviamente eres exitoso. No hay necesidad de». Lo interrumpí con un simple movimiento de cabeza. «¿No hay necesidad de qué?», pregunté. «¿Demostrarte qué pasa cuando subestimas a las personas?». Richard tragó saliva con dificultad. Podía ver la desesperación en sus ojos, la forma frenética en que su mente buscaba una manera de salvar la situación. Me incliné ligeramente, bajando la voz lo suficiente para que solo él pudiera oírme. «La próxima vez», murmuré, «ten cuidado a quien miras por encima del hombro». Y con eso, me alejé, dejándolo allí, sin palabras, humillado y plenamente consciente de que acababa de cometer el mayor error de su vida. La noche estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura: ya había ganado. El peso de mis palabras colgaba pesado en el aire, espesando la atmósfera de lo que alguna vez fue una celebración lujosa. El tintineo de las copas había cesado, el zumbido de las conversaciones casuales reemplazado por un silencio atónito. Los ojos se dirigían hacia Claudia, hacia Richard, hacia mí, el desertor, el don nadie, el hombre que se suponía que era insignificante. Excepto que ahora no lo era. Ahora era la única persona en esta sala que importaba. El agarre de Claudia en mi muñeca se apretó, sus dedos fríos contra mi piel. Podía ver el pánico floreciendo en sus ojos, la fachada cuidadosamente perfeccionada de compostura que había dominado durante años resquebrajándose en los bordes. «Estás bromeando, ¿verdad?», susurró de nuevo, su voz más suave ahora, casi suplicante. Incliné la cabeza ligeramente, estudiándola.
Claudia siempre había sido meticulosa, siempre en control. Cada movimiento que hacía era calculado, deliberado. Pero esta fue la primera vez que la vi desconcertada. Solté una risita tranquila. ¿Por qué bromearía?, dije suavemente, liberando mi muñeca de su agarre. Tu esposo quería que me fuera. Solo estoy facilitando las cosas. Richard finalmente salió de su silencio atónito, sacudiendo la cabeza como si intentara desprenderse de la realidad misma. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, y por un momento casi pensé que intentaría algo estúpido. Esto es ridículo, murmuró por lo bajo antes de girarse bruscamente hacia Claudia. Dime que esto no es real. Dime que no tiene ese tipo de dinero. Pero Claudia no podía decir nada, porque ya sabía la verdad. Siempre había asumido que sabía quién era yo, que cuando me dejó atrás, había avanzado hacia algo mejor. Y sin embargo, aquí estaba, dándose cuenta de que me había convertido en algo mucho más allá de lo que ella podría haber imaginado. Marcus, que había estado observando todo el intercambio con una diversión apenas contenida, finalmente soltó una risita, sacudiendo la cabeza. Realmente no sabes quién es, ¿verdad?, dijo, mirando a Richard como si fuera el mayor idiota en la sala. Richard se giró hacia él, su rostro una máscara de frustración. ¿De qué diablos estás hablando? Marcus sonrió. Probablemente deberías buscarlo en Google. Eso fue todo lo que tomó. En segundos, susurros recorrieron la sala, dedos tocando pantallas de teléfonos mientras la gente me buscaba. Y entonces, así como así, el cambio ocurrió. Podía sentirlo, el peso de 100 pares de ojos oscilando entre mí y las pantallas brillantes en sus manos, la lenta realización lavándolos, el jadeo colectivo que siguió. Alguien cerca del fondo de la sala soltó un suspiro agudo. No puede ser. Otra voz, apenas un susurro, espera, él es. Richard arrancó el teléfono de Claudia de sus manos, sus ojos escaneando la pantalla, su expresión torciéndose en algo entre shock y temor. Y entonces, finalmente, el momento que había estado esperando, sus manos temblaron, su confianza, tan inquebrantable, tan absoluta, se hizo añicos. Observé cómo su realidad se hundía mientras juntaba cada error que había cometido esa noche. Porque ahora lo sabía, no era solo un don nadie acabado del pasado de Claudia. No era un desertor. No era un fracaso. Era uno de los pianistas más reconocidos del mundo, un músico con una audiencia de millones, un patrimonio neto que superaba con creces el suyo. Y lo peor, nunca había necesitado alardear de ello. La mandíbula de Richard se tensó tanto que pensé que podría romperse los dientes. Se giró hacia Claudia, su rostro ceniciento. ¿Lo sabías?, exigió. Claudia no respondió, porque no tenía una respuesta. Me había dejado atrás hace todos esos años, segura de que no llegaría a nada. Había asumido que sin ella me desvanecería en la oscuridad. Y ahora, en su propia boda, frente a todos los que respetaba, estaba siendo forzada a enfrentar la verdad. Richard tomó una respiración temblorosa, su mente sin duda buscando frenéticamente una manera de arreglar esto. Mira, comenzó, su voz baja, medida. No hay necesidad de ser precipitado. Solo hablemos. No tienes que cerrar tu cuenta, quiero decir, seamos razonables aquí. Lo estudié por un largo momento. Una parte de mí consideró prolongar esto, verlo retorcerse un poco más, pero luego decidí que ya estaba aburrido. Volví mi atención a Claudia. Es gracioso, reflexioné, cómo resultan las cosas, ¿no es así? Ella no respondió, no podía, porque sabía que sin importar cuánto poder o estatus hubiera construido para sí misma, sin importar cuán adelante pensó que estaba, había perdido. No porque yo quisiera venganza, no porque hubiera planeado un esquema elaborado para humillarla, sino porque la vida tiene una manera de equilibrar las cosas, y esta noche el destino había decidido saldar cuentas. Me alejé de ellos, dirigiéndome hacia la salida, pero Richard me llamó una última vez. Espera, no vas a cerrar tu cuenta en serio, ¿verdad? Sonreí, sin molestarme en mirar atrás. Lo pensaré. Y con eso, salí del salón de baile, dejando atrás una boda que sería recordada por todas las razones equivocadas. Salí del salón, pero los ecos del silencio atónito detrás de mí me siguieron como un coro tácito.
El aire nocturno era fresco contra mi piel mientras me dirigía hacia la gran escalera que llevaba al patio. Cada paso mío era medido, deliberado. No era así como había imaginado que iría la noche. Por otro lado, no había esperado mucho cuando abrí la invitación de Claudia por primera vez. Había asumido que la envió por obligación o tal vez para probarse algo a sí misma, que había seguido adelante, que había ganado. Pero ahora no estaba tan seguro, porque la forma en que me había mirado allá atrás no era la mirada de una mujer que se sentía victoriosa. Era la mirada de una mujer que se había dado cuenta demasiado tarde de que había calculado mal todo. La brisa llevaba el zumbido apagado de las voces desde el interior, la fiesta aún continuando a pesar de la tensión que había fracturado la ilusión perfecta. Solo podía imaginar los susurros propagándose ahora, las conversaciones tranquilas desmenuzando el momento que todos habían presenciado de primera mano. Había pasado años viviendo fuera de su mundo, y sin embargo, en el lapso de una noche, de alguna manera había logrado redefinir mi presencia dentro de él. Llegué al pie de las escaleras, planeando llamar a un auto, cuando escuché pasos apresurados detrás de mí. «Espera». Suspiré antes de siquiera girarme, ya sabía quién era. Claudia estaba en lo alto de las escaleras, su silueta enmarcada contra las luces doradas de la entrada del salón de baile. La forma en que se mantenía era la misma de siempre, serena, elegante, aún en control, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Excepto que ahora podía ver las grietas por primera vez desde que había llegado. No estaba actuando para una audiencia, no era la directora ejecutiva inquebrantable, la mujer que había orquestado esta noche perfecta. En este momento, era solo Claudia, la misma mujer con la que una vez compartí conversaciones nocturnas, la misma mujer que alguna vez se acurrucó a mi lado mientras tocaba el piano, dejando que mi música la arrullara hasta dormir, la misma mujer que se había ido. No me moví mientras ella bajaba las escaleras, sus pasos más lentos ahora, más vacilantes. «Necesitamos hablar», dijo, su voz más baja que antes. «No queda nada por decir», respondí con calma. Ella exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que realmente me estaba alejando de esto. «Me equivoqué contigo», admitió, y capté el leve temblor en su voz. «Sobre todo». Solté una risita sin humor, mirando hacia el cielo. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, el horizonte un extenso despliegue de vidrio y acero, todo lo que ella había construido su vida alrededor. «¿Qué parte?», pregunté finalmente, mirándola. «¿La parte donde asumiste que nunca sería nada, o la parte donde pensaste que siempre estaría ahí esperando a que te dieras cuenta de tu error?» Ella se estremeció. Bien, porque la verdad siempre había sido simple, ella nunca había creído en mí, no realmente. Me había amado una vez, pero incluso entonces ese amor siempre había sido condicional, dependiente de la idea de que algún día cambiaría, que despertaría y decidiría de repente perseguir el tipo de éxito que ella valoraba. Y cuando no lo hice, se fue. «No lo sabía», susurró, su voz apenas audible. «Ese es el problema, ¿no es así?», dije, inclinando la cabeza. «Nunca preguntaste. Nunca te importó saber». Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, sus dedos curvándose en la tela de su vestido de novia. «No tienes idea de cuántas veces pensé en llamarte», admitió finalmente, «en preguntar si». «Sí que», interrumpí. «¿Si había cambiado? ¿Si finalmente me había convertido en la persona que querías que fuera?» Ella tragó saliva con dificultad. Di un paso más cerca, mi voz calma pero firme. «Claudia, no me dejaste porque no tenía ambición. Me dejaste porque me negué a perseguir el tipo de ambición que tú respetabas». Su respiración se entrecortó. «Y está bien», continué. «Tú hiciste tu elección, y yo hice la mía. La diferencia es que nunca me arrepentí de la mía». El silencio se extendió entre nosotros, denso y pesado. Ella había pasado años convenciéndose a sí misma de que había seguido adelante, de que su vida era mejor sin mí, de que tenía todo lo que siempre había querido. Pero ahora, en la noche de su boda, estaba frente a mí, luchando por encontrar las palabras para justificar sus elecciones. «Solo», comenzó, luego suspiró. «Solo quería saber si estabas feliz». Sonreí entonces, una sonrisa pequeña, conocedora. «Lo estoy», respondí simplemente, «el momento en que dejé de necesitar tu aprobación».
Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si quisiera responder, pero no salió nada. Ahí estaba, la verdad que nunca había considerado, la realización de que nunca había estado esperando a que ella se diera cuenta de su error, que nunca había necesitado un cierre porque ya lo había superado mucho antes que ella. Y eso era la verdadera pérdida, no que me hubiera dejado, sino que cuando me miraba ahora, sabía en lo profundo de sus huesos que había dejado ir algo que nunca podría recuperar. Eché un último vistazo hacia ella antes de alejarme por última vez. Richard aún estaría adentro, intentando salvar su ego herido, aferrándose a cualquier dignidad que le quedara. Los invitados aún estarían susurrando sobre la escena que acababan de presenciar. Y Claudia volvería al salón de baile, sonreiría para las cámaras y jugaría su papel como la novia perfecta. Pero esta noche, mucho después de que la música se desvaneciera y los invitados se fueran, ella se quedaría despierta, sabiendo que había construido su vida perfecta, su imperio perfecto, y sin embargo, de alguna manera, aún había perdido. Caminé hacia el auto que esperaba, deslizándome en el asiento trasero mientras el conductor cerraba la puerta detrás de mí. Saqué mi teléfono, desplazándome por mensajes de personas que realmente importaban, músicos, viejos amigos, personas que nunca habían dudado de mí. Y entonces, casi por impulso, abrí mi aplicación de música. Presioné grabar y, en la quietud del auto, mientras la ciudad pasaba borrosa por la ventana, comencé a tocar la melodía que alguna vez fue la favorita de Claudia. Por los viejos amigos y las lecciones aprendidas, porque algunos recuerdos no necesitan palabras, algunas lecciones no necesitan ser dichas, y algunas victorias se ganan en silencio. Las luces de la ciudad parpadeaban en un borrón de oro y blanco mientras el auto avanzaba por las calles tranquilas. El peso de la noche debería haberse asentado para entonces, pero aún podía sentir la tensión persistiendo en mi pecho, como un acorde inacabado. Me recosté contra el asiento, mis dedos rozando la pantalla de mi teléfono mientras desplazaba mensajes sin leer. Mi bandeja de entrada estaba llena, textos de felicitación de viejos amigos, comentarios divertidos de personas que habían presenciado el espectáculo en la boda, e incluso algunas ofertas de ejecutivos de la industria que no tenía intención de considerar. Era extraño cómo el pasado había resurgido de repente en una noche. No había ido a la boda de Claudia esperando un enfrentamiento. Ni siquiera había ido con la intención de probar nada. Pero la vida tiene una forma divertida de atar cabos sueltos de manera brutal y poética. Y Claudia, ella había recibido su lección de respeto de la manera difícil. El pensamiento trajo una pequeña sonrisa a mis labios, pero se desvaneció rápidamente mientras mi pulgar se detenía sobre un contacto antiguo en mi teléfono. Miré el nombre por un largo momento antes de finalmente cerrar la pantalla. No tenía sentido mirar atrás ahora. Un suave timbre interrumpió mis pensamientos, y miré mi pantalla. Marcus. ¿A dónde diablos desapareciste? Te fuiste antes de que empezara la verdadera diversión, decía su mensaje. Reí entre dientes, sacudiendo la cabeza antes de escribir una respuesta rápida. Yo supuse que la parte de entretenimiento de la noche ya estaba manejada. Su respuesta llegó casi al instante. Marcus, deberías haberte quedado un poco más. Richard casi pierde la cabeza después de que te fuiste. Fue lo más satisfactorio que he visto nunca. Podía imaginármelo perfectamente, Richard intentando salvar la poca dignidad que le quedaba, susurrando frenéticamente a Claudia, exigiendo una explicación, dándose cuenta demasiado tarde de que acababa de quemar un puente que nunca debería haber cruzado. También podía imaginar los susurros que los perseguirían durante semanas, si no meses. El ex esposo en realidad es millonario, ¿cómo no lo sabían? Claudia realmente bajó de nivel, ¿eh? Y lo mejor, ni siquiera tuve que mover un dedo para orquestar nada de eso. Guardé mi teléfono y miré por la ventana. Las calles se habían vaciado, la ciudad asentándose en su ritmo tranquilo de medianoche. El auto redujo la velocidad al acercarse a mi edificio, una casa de piedra marrón discreta pero elegante, escondida del caos del distrito del centro. A diferencia de Claudia, nunca necesité grandes muestras de riqueza para probar nada. Estamos aquí, señor, dijo el conductor, saliendo para abrirme la puerta. Le di un asentimiento antes de pisar la acera, ajustando la manga de mi chaqueta mientras inhalaba el aire fresco de la noche. Al llegar a la puerta, una voz familiar llamó desde atrás. ¿Te vas sin despedirte?
Eso es frío, hombre. Me giré para ver a Marcus apoyado contra su propio auto, una sonrisa conocedora en su rostro. No tenías que perseguirme solo para decir eso, bromeé, abriendo la puerta principal. Marcus metió las manos en los bolsillos, siguiéndome dentro como si fuera el dueño del lugar. ¿Qué puedo decir? Tenía que ver las secuelas por mí mismo. Hiciste una salida bastante impresionante allá atrás. Sacudí la cabeza, arrojando mis llaves sobre la mesa mientras entrábamos a la sala de estar. El espacio era simple, iluminación cálida, suelos de madera oscura, un piano de cola antiguo en la esquina. Era un contraste total con el lujo frío con el que Claudia se había rodeado. Marcus caminó hacia el piano, pasando sus dedos por la superficie pulida antes de silbar. «Sabes, siempre me pregunté dónde terminaste», reflexionó. «Resulta que terminaste en la cima». Silenciosamente, por supuesto, pero aún así. Me encogí de hombros, quitándome la chaqueta. Nunca necesité una audiencia. Podrías haberme engañado, rió Marcus. La forma en que los manejaste a todos esta noche, eso fue una maldita actuación. Sonreí, sacudiendo la cabeza. Eso no fue una actuación, corregí. Eso fue solo la realidad golpeándolos un poco más fuerte de lo que esperaban. Marcus se rió, hundiéndose en el sofá. No tienes idea de cuánto he querido ver a Richard ser bajado de su pedestal. Ha sido insoportable desde el primer día. Desde el momento en que Claudia empezó a salir con él, era como si pensara que era dueño del mundo. Eso explica por qué actuó como completo idiota esta noche, murmuré. Marcus asintió. Siempre ha sido inseguro. Por eso alardea de su dinero, por eso siempre tiene que probar que es la persona más importante en la sala. Pero tú entraste sin decir una maldita palabra y de repente él era el tonto. Eso es poder, amigo. Me apoyé contra el reposabrazos, mis dedos tamborileando distraídamente contra mi rodilla. No lo hice por poder, dije. Solo quería recordarles que algunas personas no necesitan validación para tener éxito. Marcus exhaló, sacudiendo la cabeza con una sonrisa. Y eso es exactamente por qué ganaste esta noche. Me quedé en silencio, mi mirada desviándose hacia el piano. ¿Sabes?, dijo Marcus, recostándose, Claudia no parecía muy feliz después de que te fuiste. Levanté una ceja. Está casada ahora. Su felicidad no es mi problema. Tal vez no, admitió, pero seamos realistas, esta noche no fue solo una boda para ella. Fue una declaración. Quería mostrarte que había ganado, pero en cambio obtuvo exactamente lo opuesto. Consideré eso por un momento, los pensamientos asentándose en mi pecho como una nota final al final de una melodía. Tal vez, murmuré. Marcus me estudió por un largo momento antes de suspirar. Bueno, si alguna vez quieres restregárselo un poco más, tengo muchas historias sobre Richard que te harán reír. Reí entre dientes, sacudiendo la cabeza. Creo que he hecho suficiente daño por una noche. Marcus se levantó, estirándose. Justo. Pero no seas un extraño, ¿de acuerdo? Algunos de nosotros realmente disfrutamos de tu compañía. Anotado, dije, acompañándolo a la puerta. Mientras salía a la noche, se giró con una última sonrisa. Por cierto, esa línea de, lo pensaré, oro puro. Richard probablemente aún está sudando por eso. Reí, viéndolo desaparecer por la calle. Cerré la puerta detrás de mí y exhalé profundamente. La noche había sido inesperada, caótica, un recordatorio de cuán lejos había llegado. Y sin embargo, me sentía más ligero, porque ahora no había más fantasmas de mi pasado esperando en las sombras, no más historias inconclusas. Solo yo, mi música y la vida que había construido por mis propios medios. A la mañana siguiente, desperté sintiéndome más ligero de lo que había estado en años. No había un peso persistente en mi pecho, ni emociones no resueltas arañando los bordes de mi mente. El pasado estaba exactamente donde necesitaba estar, detrás de mí. La luz del sol entraba por las cortinas de mi loft, calentando los suelos de madera y proyectando largas franjas doradas sobre el piano de cola en la esquina. El instrumento había estado conmigo en todo, desde los días en que no tenía más que un teclado gastado hasta ahora,
cuando había construido una vida mucho mayor de lo que cualquiera había esperado. Mientras me estiraba y salía de la cama, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Marcus. Sonreí, sacudiendo la cabeza. Por supuesto que no dejaría que la noche anterior se apagara tan fácilmente. Respondí la llamada y me apoyé contra la ventana, observando cómo la ciudad cobraba vida debajo de mí. Por favor, dime que viste las noticias, dijo Marcus, su voz llena de diversión apenas contenida. Levanté una ceja. ¿Debería preocuparme? Depende, dijo. ¿Te preocupa el hecho de que toda la boda esté en tendencia? Parpadeé. ¿Tendencia? ¿De qué diablos estás hablando? Marcus se rió. Solo revisa las redes sociales. Oh, y antes de que lo hagas, no digas que no te advertí. Terminé la llamada y de inmediato abrí mi teléfono, entrando en una de las aplicaciones de noticias que rara vez usaba. Y ahí estaba, la boda de la directora ejecutiva se convierte en una noche para recordar por todas las razones equivocadas. Desplacé más abajo, mi curiosidad al máximo. Había cientos de publicaciones, todas diseccionando lo que había pasado anoche, desde la arrogancia de Richard hasta el momento en que se dio cuenta de que había insultado al hombre equivocado. Un video ya se había vuelto viral, una grabación del momento exacto en que dije, empezaré cerrando mi cuenta de $700 millones en tu banco. El título, El arte de un flex silencioso. Exhalé, sacudiendo la cabeza en incredulidad. Nunca había buscado atención por lo que hacía. Había pasado años evitando el mismo mundo que ahora parecía fascinado conmigo. Y sin embargo, aquí estaba, Internet se había enganchado, y la gente amaba la ironía. Desplacé más abajo y encontré comentarios que iban desde brutales hasta hilarantes. Imagina casarte con un hombre que ni siquiera sabe que el ex de su esposa podría comprar su compañía 3 veces. LOL Richard, ¿por qué estás aquí siquiera? Él, solo revisando si mi dinero sigue seguro en el banco de tu esposa. La cara de Claudia cuando se dio cuenta de que dejó ir el premio gordo, impagable. Sacudí la cabeza, colocando el teléfono en la encimera. Era extraño. Durante años, Claudia y yo habíamos vivido vidas completamente separadas, sin superposición, hasta anoche. Ahora nuestros nombres estaban siendo mencionados juntos de nuevo, pero no de la manera que ella había esperado. Y sabía, solo sabía, que ella odiaría cada segundo de esto. El pensamiento me hizo reír mientras me dirigía a la cocina, preparando una taza fresca de café. Pero justo cuando tomé mi primer sorbo, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era Marcus. Era Claudia. Miré la pantalla por un largo momento, debatiendo si siquiera debería molestarme en contestar. No tenía nada más que decirle. Me había ido anoche por una razón. Y sin embargo, algo sobre el hecho de que me estuviera llamando ahora, después de todo, me hizo sentir curiosidad. Suspiré antes de finalmente responder. Claudia. Hubo silencio al otro lado, luego finalmente un suspiro. Supongo que has visto las noticias. Sonreí. ¿De verdad pensaste que no lo haría? Ella soltó una risa seca, pero no había humor en ella. No se suponía que fuera así. Me apoyé contra la encimera, inclinando la cabeza ligeramente. ¿Y cómo se suponía que fuera exactamente? Ella dudó antes de responder. Solo, no pensé que se convertiría en esto. No te invité para humillarte. Me burlé. No, entonces, ¿por qué Richard se sintió tan cómodo intentando insultarme frente a todos? Ella no respondió de inmediato. No sabía quién eras, admitió. Reí entre dientes. Eso fue obvio. Otra pausa. Pensé que me lo habrías dicho, ¿sabes? Eso me tomó desprevenido. ¿Decirte qué? Que te convertiste en esto. Exhalé por la nariz, sacudiendo la cabeza. Nunca preguntaste, Claudia. Ella suspiró de nuevo. Lo sé. Ahí estaba, el arrepentimiento, no solo por anoche, por todo. Por irse, por asumir que nunca sería nada, por darse cuenta demasiado tarde de que había estado equivocada conmigo. Pero no iba a darle la satisfacción de una reunión emocional. No me quedaba nada para ella.
No sé qué esperas que diga, Claudia, dije con calma, pero sea lo que sea, no estoy interesado. Ella soltó un aliento lento. Lo imaginé. El silencio se extendió entre nosotros de nuevo, más pesado esta vez. Sabía que esta sería la última vez que hablaríamos, y de alguna manera, estaba bien con eso. Espero que estés feliz, dijo finalmente, su voz más suave ahora, casi vulnerable. Lo estoy, respondí simplemente, porque por primera vez en años, realmente lo decía en serio. Sin otra palabra, terminé la llamada, colocando mi teléfono boca abajo en la encimera. Y así, todo terminó. No más asuntos pendientes, no más, y sí, solo yo, mi música y la vida que había construido por mis propios medios. El pasado estaba finalmente donde pertenecía, y yo estaba exactamente donde necesitaba estar. El silencio después de la llamada fue diferente de cualquier otro que hubiera experimentado antes. No era pesado ni sofocante como asuntos pendientes. Era limpio, como la última nota de una canción tocada exactamente como debía ser. Me quedé allí en mi cocina, mi café ahora enfriándose en mi mano, dándome cuenta de algo simple pero profundo: todo había terminado. No de la manera en que el desamor persiste, no de la manera en que algunas personas se dicen a sí mismas que han seguido adelante pero secretamente aún miran fotos viejas en medio de la noche. No, esto realmente había terminado. No quedaba nada por decir, nada sin resolver. Claudia y yo habíamos caminado por caminos separados durante años, y anoche había sido la última encrucijada donde nuestros mundos chocaron antes de separarse para siempre. Y de alguna manera, me habían dado la última palabra, no solo en la conversación, sino en la forma en que la vida se había desarrollado. No necesitaba venganza. No necesitaba que Claudia me suplicara que volviera, ni necesitaba que Richard sufriera más allá de la humillación pública que ya había ganado. Todo lo que necesitaba era lo que ya tenía, una vida que era mía y solo mía. Con un suspiro tranquilo, dejé mi teléfono y me giré hacia lo único que siempre había tenido sentido: la música. Mis dedos encontraron las teclas suaves del piano de cola y, sin pensar, comencé a tocar. La melodía era suave, casi agridulce. No era para Claudia, era para mí, un recordatorio tranquilo de que nunca había necesitado su validación, de que siempre había sido suficiente tal como era, de que nunca había sido el que perdió. A mitad de la canción, una notificación iluminó la pantalla de mi teléfono. Casi la ignoré, pero algo me dijo que mirara. Marcus me había enviado un video. Suspiré, sacudiendo la cabeza. Por supuesto que sí. Presioné reproducir y entonces me reí. Era una grabación desde dentro del salón de la boda después de que me había ido. La cámara estaba temblorosa, probablemente tomada por alguien tratando de no ser atrapado, pero el audio era cristalino. Richard estaba cerca de la mesa, su rostro rojo de furia, sus manos gesticulando salvajemente mientras hablaba con Claudia. ¿Qué demonios estabas pensando al invitarlo aquí? Claudia parecía agotada, su rostro inexpresivo, sus dedos masajeando su sien. Richard, por favor. No, no me digas, por favor, espetó. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Sabes cuántas personas estaban mirando, cuántas de ellas se están riendo de nosotros ahora mismo? Ella exhaló. No se suponía que fuera así. Bueno, lo fue, gritó Richard prácticamente, y ahora me has hecho parecer un idiota. Uno de sus socios comerciales intentó intervenir, hablando con calma. Richard, tal vez deberíamos sentarnos. No, interrumpió, sacudiendo la cabeza. Se suponía que esto iba a ser sobre nosotros, sobre mí, y en cambio acabo de ser humillado frente a todos. La voz de Marcus apareció en el fondo, goteando de diversión. Oh, no lo tomes tan personalmente, Richard. Solo estás molesto porque descubriste de la manera difícil que no eres el hombre más importante en la vida de tu esposa esta noche. El jadeo audible en el fondo fue oro puro. Richard perdió los estribos. ¿Crees que esto es gracioso?, rugió, moviéndose hacia Marcus, solo para que alguien lo detuviera. Ese tipo, él no es nadie. Solo porque tiene dinero no significa. Estás equivocado, interrumpió Marcus suavemente. Su dinero no es el punto. Es el hecho de que ni siquiera tuvo que intentar derribarte. Solo existió,
Y eso fue suficiente. El rostro de Richard se contorsionó de rabia. El video se cortó. Reí tan fuerte que casi me atraganté. Era perfecto. Richard había pasado toda la noche intentando probar su superioridad, solo para darse cuenta demasiado tarde de que nunca había estado siquiera en la competencia. Y Claudia, ella había calculado mal todo. Envié un texto rápido de vuelta a Marcus. Espero que sepas que ese video hizo toda mi mañana. Su respuesta llegó de inmediato. Marcus, sabía que lo apreciarías. Y en caso de que te lo estés preguntando, Richard ni siquiera durmió en casa anoche. El tipo se fue furioso en medio de la noche. Clase, ¿eh? Sonreí. No podría haberle pasado a un mejor tipo. Marcus respondió con una cadena de emojis riendo antes de añadir, Marcus, entonces, ¿qué sigue para ti ahora que tu historia de origen como villano está completa? Reí entre dientes. Nada cambia. Sigo tocando música, sigo viviendo mi vida. Eso es todo lo que siempre necesité. La respuesta de Marcus llegó más lenta esta vez. Marcus, sabes, realmente ganaste, ¿verdad? Dejé mi teléfono, mis dedos rozando las teclas del piano de nuevo. Sí lo hice. No porque tuviera más dinero que Richard, no porque hubiera robado el show en su boda, sino porque nunca había estado intentando ganar en primer lugar. Solo había estado viviendo, y eso, más que nada, era la verdadera victoria. Con una última respiración profunda, coloqué mis manos en el piano y comencé a tocar. Las notas llenaron la sala, ricas y plenas, resonando en la tranquila mañana. Sin cámaras, sin audiencia, sin expectativas. Solo música, solo yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso era más que suficiente. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.